Cuando hablamos de crecimiento personal, muchos piensan en motivación humana, en métodos de productividad o en fórmulas modernas de éxito. Pero el verdadero crecimiento, el que transforma no solo la conducta sino también el alma, comienza en el corazón que ha sido tocado por la palabra de Dios. El crecimiento auténtico no se logra corriendo detrás del mundo, sino caminando con Dios. Y ese caminar no siempre es fácil. A veces el camino es desierto. A veces es una prisión como la de José. Otras veces es el silencio de Dios como lo vivió Job. Pero en cada paso, en cada prueba, Dios está obrando algo más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. En la Biblia, el proceso de crecimiento espiritual casi siempre está marcado por la espera, por la prueba, por la necesidad de confiar más allá de la lógica humana. Abraham recibió una promesa, pero esperó años sin verla cumplida. David fue ungido como rey, pero antes de sentarse en el trono, fue perseguido, humillado y llevado al límite. José soñó que gobernaría, pero antes de llegar a ese lugar, fue traicionado, vendido, olvidado. Y sin embargo, todos ellos crecieron. No como los hombres crecen en estatura o fama, sino como Dios hace crecer en carácter, en fe, en humildad y en fortaleza del alma. Hay algo que el mundo moderno ha olvidado, que el dolor no es enemigo del crecimiento, que la soledad no es enemiga de la fe, que la espera no es una pérdida de tiempo, sino un campo fértil donde Dios prepara a sus escogidos, porque Él no busca talentos humanos, busca corazones quebrantados, no busca lo grande a los ojos de los hombres, sino lo dispuesto a obedecerle aunque no entienda. Dios no forma campeones con premios humanos, sino siervos capaces de confiar aun cuando todo parece perdido. Pablo escribió que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y esa esperanza, dijo, no avergüenza, porque es en ese proceso doloroso donde el alma es afinada, donde el carácter es probado, y donde la fe deja de ser teoría para volverse convicción. El crecimiento personal sin Dios puede llevar a logros, pero nunca a propósito. Puede dar fama, pero no paz. Puede ofrecer poder, pero jamás plenitud. El crecimiento verdadero comienza cuando el hombre deja de depender de sí mismo, cuando reconoce que necesita ser moldeado, vaciado, purificado. Y esa obra solo la puede hacer Dios. Como el alfarero con el barro, Él rompe para volver a formar. Él permite que pasemos por el fuego, no para destruirnos, sino para sacar las impurezas del alma. Como el oro, que brilla más cuando ha pasado por el horno, así también el corazón brilla más cuando ha sido probado por la fe. La Biblia no promete caminos fáciles, promete presencia divina. No dice que no habrá lágrimas, pero asegura que cada lágrima será recogida. No dice que no habrá noches, pero promete que el gozo vendrá por la mañana. Porque en cada proceso, en cada espera, en cada desierto, Dios está enseñando algo. Está limpiando. Está fortaleciendo. Está preparando lo que vendrá. Porque todo aquel que es llamado por Él, antes de ser usado, será probado. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a pasar por su proceso. Quieren las promesas, pero sin la cruz. Quieren el propósito, pero sin el quebranto. Y es ahí donde el alma se estanca, donde el crecimiento se detiene. Porque el crecimiento espiritual no se alimenta de emociones, sino de obediencia. No se construye con deseos, sino con entrega diaria. No se forma con palabras, sino con fe en acción. Con una vida que, en lo oculto, sigue a Dios sin reservas. El crecimiento personal en Dios es un proceso silencioso. No siempre se ve, pero se siente. No siempre se nota en lo exterior, pero transforma lo profundo. Es el fruto del Espíritu que va tomando forma. Es el corazón que aprende a perdonar, a esperar, a confiar, a callar cuando todo dentro de él grita por respuesta. Es la humildad de reconocer que no se tiene el control. Y es la esperanza que se mantiene firme cuando todo parece derrumbarse. Por eso, si estás pasando por un momento de espera, no es tiempo perdido, es tiempo sagrado. Es el taller donde Dios trabaja contigo. Si estás enfrentando pruebas, no es castigo, es formación. Si te sientes solo, no estás abandonado, estás siendo preparado. Porque todo aquel que Dios llama, lo transforma. Y esa transformación duele, pero vale la pena. Dios no tiene prisa.
Él no trabaja con relojes humanos, trabaja con eternidad. Y en su tiempo, todo tiene propósito. En su tiempo, cada herida tendrá sentido. En su tiempo, cada lágrima será parte del testimonio. No te apresures. No busques atajos. No quieras crecer sin proceso. Porque solo los procesos de Dios producen frutos que permanecen. El Salmo dice que el justo florecerá como la palmera. Pero para florecer, primero tuvo que ser plantado, luego enterrado, luego podado, luego regado con lágrimas y finalmente, después de un tiempo, creció. Así es el alma que decide esperar en Dios. Así es el crecimiento que no se ve en un día, pero que se construye paso a paso, con fe, con lucha, con oración, con silencio y con esperanza. Porque al final, no se trata solo de crecer, se trata de parecerse más a Cristo, y ese es el mayor logro que un ser humano puede alcanzar. No la fama, no el éxito externo, sino el reflejo de un corazón transformado, lleno de amor, de fe, de humildad y de verdad. Y eso solo se logra cuando dejamos que Dios nos guíe, nos moldee y nos haga crecer a su manera, aunque duela, aunque tarde, aunque no entendamos. Hay una lección que se repite una y otra vez en las Escrituras. Dios permite procesos largos porque en ellos el alma aprende lo que nunca aprendería en la comodidad. Mira al pueblo de Israel. Salieron de Egipto con promesas, con milagros, con señales visibles, pero para llegar a la tierra prometida no caminaron por autopistas ni cruzaron jardines. Dios los llevó por el desierto. Y ese desierto, aunque lleno de escasez, de calor, de serpientes y de pruebas, fue el lugar donde conocieron el maná, donde vieron agua brotar de una roca, donde su ropa no envejecía, y donde fueron guiados por una columna de fuego. No fue el lugar que querían, pero fue el lugar donde crecieron. Y ese es el principio eterno. Dios usa los lugares incómodos para enseñarte lo esencial. Usa lo que duele para revelar lo que vale. Usa la soledad para enseñarte dependencia. Usa el silencio para enseñarte a escuchar. Porque si solo vives en bendición, jamás conocerás tu verdadera necesidad de Dios. Pero en la carencia, en la escasez, en el temor, es cuando clamas. Y en ese clamor, tu corazón se transforma. Muchos quieren crecer sin ser podados, pero Jesús dijo que todo pámpano que da fruto será limpiado para que dé más fruto. La limpieza no es agradable. La poda duele, pero es necesaria, porque hay cosas que impiden el crecimiento. Actitudes, pensamientos, relaciones, orgullo, autosuficiencia. Y Dios, en su amor, corta lo que parece vital para mostrarte que Él es tu única fuente verdadera. No para destruirte, sino para que produzcas más vida. No para limitarte, sino para llevarte más lejos. Cuando lees las cartas de Pablo, ves a un hombre maduro, profundo, lleno de sabiduría. Pero ese Pablo no nació en un escritorio ni en una escuela. Nació en prisiones, en naufragios, en traiciones, en noches sin dormir, en enfermedades, en azotes. Y aún así, decía que se gloriaba en sus debilidades, porque en ellas el poder de Dios se perfeccionaba. Él comprendió que el crecimiento no se trata de evitar el dolor, sino de permitir que Dios lo use para moldearte. Y es que todo crecimiento verdadero tiene una raíz oculta. Como el árbol, que antes de alzarse al cielo, primero hunde sus raíces en la tierra, invisible, en silencio, con esfuerzo. Porque si la raíz no es profunda, el árbol no resistirá la tormenta. Así es tu fe. Así es tu alma. Dios permite que tus raíces se hundan en la tierra de la prueba, para que cuando llegue la bendición, no te derrumbes. Porque no todos los que prosperan están preparados, pero todos los que crecen en Dios han sido procesados. La palabra dice que el hombre sabio construye su casa sobre la roca, y esa roca es Cristo. Pero para edificar sobre la roca, primero hay que excavar, hay que limpiar, hay que remover escombros. No es un proceso rápido, no es visible al principio, pero es firme, es eterno, porque lo que se edifica sobre Cristo no se derrumba con la tormenta, no se pierde con el viento, no se destruye con los años. Es duradero, es real, y ese es el tipo de crecimiento que el cielo aplaude. No te compares, no mires a los lados, no te frustres si otros parecen avanzar más rápido. La carrera que Dios trazó para ti es única.
Y el crecimiento que Él quiere darte está hecho a tu medida. No es copia, no es imitación, es personal. Y si estás en proceso, es porque Él te está preparando para algo que aún no ves. Cree, confía. No renuncies, porque muchos abandonan justo antes de florecer, justo cuando la tierra comienza a abrirse, justo cuando el fruto está por salir. Y ese es el susurro del enemigo, convencerte de que nada está ocurriendo, cuando en realidad Dios está obrando en lo profundo. Por eso, la fe no se guía por vista, se guía por promesa, y la promesa sigue firme, aunque no veas el cumplimiento aún. Dios no olvida, Dios no abandona, Dios no se retracta. Si Él dijo que lo hará, lo cumplirá, pero en su tiempo. Y mientras esperas, creces. La espera es tierra fértil para la fe. El dolor es fertilizante para el carácter. Y la prueba es el escenario donde Dios revela quién eres realmente. Muchos son los que caen cuando las cosas se complican. Pero tú estás siendo llamado a permanecer, no por tu fuerza, sino por la gracia que te sostiene. Porque cuando tú ya no puedes, Dios sigue siendo suficiente. Cuando tu fuerza se acaba, su poder se manifiesta. Recuerda que el mismo Dios que permitió que Daniel fuera lanzado al foso de los leones, fue el mismo que cerró la boca de los leones. El mismo que permitió que Sadrach, Mesach y Abednego fueran lanzados al horno de fuego. Fue el mismo que caminó con ellos dentro del fuego. Él no siempre evita la prueba, pero nunca te deja solo en ella. Y ese es el verdadero consuelo del que cree. No que no habrá dolor, sino que nunca estaremos solos. El crecimiento personal y espiritual no es una meta, es un camino. Y ese camino dura toda la vida. Cada etapa trae nuevos desafíos, nuevas luchas, nuevos aprendizajes. Y Dios está en cada etapa, formando, guiando, corrigiendo, amando. Porque no se trata de llegar rápido, sino de llegar transformado. No se trata de acumular logros, sino de parecerse más a Jesús. No se trata de brillar ante el mundo, sino de agradar al Padre. Por eso, no subestimes tu proceso. No menosprecies tus lágrimas. No ignores tus noches oscuras. Todo eso tiene un propósito eterno. Y un día, cuando mires atrás, verás que no fue en los momentos fáciles donde más creciste, sino en los difíciles. No fue en los días de victoria, sino en los de lucha. Y ahí, entenderás que cada paso, aunque doloroso, te llevó más cerca de lo que Dios soñó para ti.